Buenas, buenas. Nuevamente con tecnología del hormigón, parte 3. Vamos a seguir conociendo este material que hay mucho todavía por hablar. Les cuento que este video hay otro similar en mi canal que se llama de otra manera porque va a estar en listas diferentes. Así que mucho de lo que digo acá está repetido en otro video, pero bueno, esto sigue toda la lista de tecnología del hormigón. Un concepto importantísimo por el cual vamos a empezar a trabajar es la resistencia característica del hormigón. ¿Qué les parece que es esto? Bueno, este concepto es muy importante. Bien, acá tengo la pizarrita con la que quiero explicarles el concepto de, se me fue esto, acá está, ¿qué es un H30? Cuando nosotros hablamos de H30, esto es lo mismo que decir que la resistencia característica de mi hormigón es de 30 megapascales. Bien, este F'C es la resistencia, F la letra de resistencia, prima de compresión, C de concrete, hormigón. Así que esta es la resistencia característica del hormigón y es con la cual vamos a hacer los cálculos y es lo que vamos a pedir a la hormigonera. Si no lo pedimos a la hormigonera, o qué va a hacer la hormigonera, con esto va a hacer la dosificación. Cuando ya hablamos de lo que es la dosificación, bien, todo es con este valor 30. Entonces, ¿qué significa 30? Uno podría decir que si yo tengo, por ejemplo, una masa de hormigón, esto va a ser una masa de hormigón, dibujo así por dibujarlo, esto no es real, esto no existe, esta masa así de hormigón, no, en ningún lado la van a encontrar, pero para el concepto quiero dibujar algo como que es un volumen de hormigón. Si este volumen de hormigón yo quisiera hacer un ensayo, el ensayo, ahora lo vamos a ver mejor, se coloca hormigón dentro de una probeta cilíndrica, ahí estamos circular, y se llena de hormigón, luego se lo comprime y hacemos una fuerza, esta va a tener una fuerza, N, y cuando aplicamos la fuerza de compresión N, en algún momento va a romper. Esa fuerza cuando rompe esta probeta, que se va a romper, la divido por el área de la probeta, ¿no? Hago la fuerza dividida un área, nos da una tensión. Esta tensión es para esta probeta. Si yo hago otra probeta, la voy a ensayar todo igual. Estos ensayos están todos normalizados, ¿eh? No es que se me ocurra a mí apretarlo con la mano y veo. No. Todos estos son ensayos muy preparados. La misma tamaño de probeta, la misma masa de hormigón. Hago la cuentita. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Que va a dar lo mismo o va a dar diferente? La realidad es que va a dar más probable que dé diferente que dé lo mismo. Sería mucha casualidad que dé lo mismo. Vamos a ponerle F1, F2. ¿Y por qué va a dar diferente? Porque la masa de hormigón o el material, el hormigón, por más bien preparado que esté, es heterogéneo. Nunca logro que sea una homogeneidad todo igual. Imposible. ¿Por qué? Porque hay piedra, las piedras nunca son iguales, la mezcla nunca es igual, hay arena, la arena lo mismo, hay granitos de una forma, granitos de otra forma, hay algo que tiene un poquito, el agua le fue un poquito más por un lado, agua por otro. El ensayo, por más que siempre sea el mismo, nunca ni siquiera podría ser para trabajar con un material como el hormigón, alguna diferencia puede llegar a haber. Hay un periodo, cuando este ensayo se hace a los 28 días. Esto se hace a los 28 días. Porque es la resistencia que yo quiero. Como el hormigón adquiere resistencia a lo largo del tiempo, se estipuló por normativa que sea a los 28 días. Y es cuando yo ya sé que el material, el hormigón, tomó una resistencia ya duradera, que me puedo quedar tranquilo. Como toda la vida útil el hormigón toma resistencia, bueno, voy a tomar una resistencia a los 360 días, cuando después de los 28 ya lo que gana de resistencia es muy poquito, va a ganar más resistencia, pero es muy poquito.
Alguien podría haber dicho 27, alguien podría haber dicho 29, bueno, se estipuló 28. Entonces hay un periodo donde el hormigón también está en reposo, está con un tratamiento, todo por normativa está cuidado ese hormigón, pero no hay forma de que todo ese periodo sea igual. Para las dos probetas que se hicieron todo igual, van a romper con distintos valores. El área va a ser la misma porque el tamaño de la probeta es el mismo, pero el valor n puede cambiar un poquitito. Entonces, cuando yo hablo de resistencia característica, ¿cuál es? Si tengo dos ensayos, podríamos decir que es el menor, podríamos decir que es el promedio, lo que quieran. Pero teníamos que tomar un valor bastante seguro, pero al ser tan heterogéneo, si tomábamos el menor, era ponernos demasiado del lado de la seguridad. ¿Sí? Entonces, la norma actual dice que vamos a tomar como resistencia característica 30% de los superan ese valor de resistencia. Quiere decir que si yo hiciera 10 ensayos, me quedo con los 9 más altos y el más bajito lo descarto. Entonces, ¿por qué? Porque son del 10%, que es el que voy a descartar, de 10 hay uno que puedo descartar, y todos los otros 9 ensayos van a superar este valor de F'C. Quiere decir que yo me aseguro que si yo tengo un H30, de 10 ensayos, 9 tienen que superar este valor. Entonces, cuando ustedes van a hacer una obra y hacen un ensayo, no hacen 10, hacen 1. Cuando ese 1 está por debajo de la resistencia que yo pedí, es grave. Y, a ver, si tengo que tener 90% que superan y un 10% que puede estar por debajo, y justo me toca ese 10%, es mala suerte, por lo tanto, tengo que empezar a desconfiar. Tengo que decir, ¿qué hacemos? Algo habría que empezar a hacer. Y en principio, hacer más ensayos. En general, en obras, pasan que los ensayos se hacen cuando con el hormigón está fresco. Este es un hormigón fresco, este que está acá. Entonces puedo llenar los moldes que yo quiero, pero bueno, uso 1 o 2. En realidad, en obra se hacen 2 ensayos por camión y de los 2, uno va a romper a los 28 días y el otro a los 7 días. ¿Por qué hacemos uno a los 28 y otro a los 7 días? A mí el que me sirve es el de los 28 días. Pero hago uno a los 7 días porque quiero ver cómo va la cosa. Entonces yo ya sé que a los 7 días tengo que tener aproximadamente el 75% de la resistencia que voy a tener a los 28 días. Bien. Este es un aviso, porque si tengo que tomar alguna precaución, ya la tomo a los 7 días. Si no tengo que esperar 28, cuando la obra ya avanzó, va bien. ¿Y qué hacemos si a los 28 días me dan valores bajos? O a los 7, qué sé yo. Bueno, la obra ya está hecha en realidad. El resultado siempre está con la obra ya está avanzada, porque yo ya llené. O yo hago el molde, lo hago el mismo día que hormigón. O sea, ya cuando hago la rotura, ya la obra ya está llena. Entonces, si dio por debajo, habría que volver a sacar muestras del hormigón ya endurecido. Se puede hacer, son destructivos, hay que sacar una muestra del hormigón, lamentablemente, y ver qué pasa. Hay muchos tipos de otros ensayos, no me voy a meter ahora, se hace muy largo el video, pero en principio sepan que no puedo tirar el edificio abajo por un ensayo que me dio mal, pero sí hay que investigarlo. Esa es la conclusión. Sí, hay que investigarlo. Bien, y si me está por encima, bueno, estamos bien. Siempre tiene esto mucho de probabilístico. Volvamos a donde estábamos, que era... acá estamos. Dijimos que, entonces, acá está la definición de lo que es resistencia característica o es la resistencia específica de la que se especifico en los planos, que es el material que voy a colocar. Todos hablamos de H30, todos nos vamos a entender y ya sabemos el concepto. Y esto era muy importante y se lo dije en videos anteriores, que en lo de tecnología 1 y 2,
que íbamos a dedicarle un tiempito, ¿sí? Esto hay que saberlo, hay que conocer este material y justamente lo más importante del hormigón es la resistencia a compresión. Este valor es a compresión, ¿sí? Vamos a ver ahora otros conceptos, otras características justamente. Y acá hablamos de resistencia a tracción, si se fija. La resistencia de tracción es del orden de 1/10 del 10% de la resistencia a compresión. Es muy bajo. En nuestros cálculos lo vamos a despreciar. Existe un poquitito de resistencia a tracción, porque tenés un bloquecito de hormigón, lo estirás, con la mano no se te va a romper, ¿sí? Porque obviamente lo va a poder soportar. Pero es muy bajo. Para algo estructural, en los cálculos, el reglamento mismo lo dice, no utilizarlo. ¿Ok? Bien. Ya no van a ver que no aparece ninguna cuenta esa resistencia a tracción. Y siempre vamos a hacer algo para que tenga, cuando hay algo traccionado, por más chiquito que sea, le vamos a poner armadura de acero. Bien, algunos datos para ir recordando. Peso específico que tiene el hormigón es 2.400 kilos por metro cúbico. Esto es bastante real. Hoy el reglamento dice que tenemos que utilizar 2.500 kilos por metro cúbico. Acuérdense que esto puede decir que esté en kilonewton, el reglamento lo pone en kilonewton, y el kilonewton es 25 kilonewton metro cúbico. Algo que no se los dije antes, sepan que un megapascal, ¿qué es un megapascal? Lo voy a escribir ahora para no olvidarme y que les quede. Un megapascal, vieron que dijimos, tenemos un hormigón 30 megapascales. Claro, cuando hablamos de megapascales, muchos de ustedes que están escuchando me dicen, ¿qué es eso? Bueno, sí, es algo. Bueno, megapascales es una unidad sí, puede ser de presión, pero es de resistencia, la usamos para las resistencias, es la que establece nuestro reglamento CIRSO que utilicemos, y esto es lo mismo que tener un meganewton por metro cuadrado. Meganewton, ¿qué puso una P? Tampoco les dice mucho, ¿no? Meganewton, estamos como que no. Bueno, se los paso a kilonewton, por ahí ya estamos más cerca. Kilonewton por metro cuadrado, siempre es unidad de fuerza sobre unidad de superficie. Muy importante porque siempre es fuerza sobre superficie. Tampoco les dice nada. Kilonewton, bueno, ya está, vamos a kilogramos y lo ponemos en kilogramos y lo vamos a poner en kilogramos sobre centímetros cuadrados porque me gusta a mí y créanme que es 10. Esta es una unidad que se suele usar mucho, que la usamos mucho la gente más grandecita, tal vez está más acostumbrada que los más jóvenes, pero bueno, me hablas de que por eso muchos de mis números van a ver que los pongo en kilogramos por centímetro cuadrado porque es donde yo tengo noción de qué estamos hablando. Un H30 significa que tiene 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces yo en mi cabeza ya me doy idea, pero la que vamos a utilizar para nuestros cálculos siempre es kilonewton por metro cuadrado, meganewton por metro cuadrado o megapascales. Vamos a borrar esto último. Voy a borrar todo. Listo. Tenemos entonces resistencia a tracción. Ya lo hablamos. Tiempo de fraguado, alguna característica que no me quiero olvidar. El tiempo de fraguado y el tiempo de endurecimiento. Nosotros tenemos, vamos a verlo en otra foto. Vamos a pasar a esta. Vamos ahí, ¿dónde está? ¿La tengo o no la tengo? Acá está. Estados del hormigón. Nosotros tenemos se prepara el hormigón. Cuando se prepara, ¿qué hacemos? Tenemos un tiempo cero y va a pasar se prepara, va el camión y va a llegar el momento que se va a aplicar en la obra. Ese tiempo el hormigón es fresco. Todo eso se llama, el estado del hormigón es fresco. Luego, eso fresco dura aproximadamente 2 horas. 2 horas y media, depende de muchos materiales. Y ahí, de un momento para el otro, no es que aparece, estaba fresco y se endureció. No, ¿cómo va a ser? Vos lo tenés fresco y en determinado momento empieza a endurecer y eso empieza el proceso de fragüe. ¿Qué es el fragüe o el fraguado?
es el pasaje del estado fresco a sólido. Y eso también dura aproximadamente 2 horas, 3 horas, incluso 4 horas. Ya después de esas 4 horas, el hormigón va a estar sólido. No tiene resistencia, pero está sólido, ¿sí? Nosotros ya lo tocas, lo pisas y está duro. Bien, ¿qué más? Entonces tenemos unas primeras... el tiempo de estado fresco y también depende del movimiento, que uno lo mantiene fresco porque está todo el tiempo en movimiento. Y empieza el fragua porque ya quedó sin movimiento, entonces ahí empieza como más a endurecer, ¿sí? Pero esos tiempos son reales, pero están también regulados porque yo ya sé que el hormigón, como cuando empieza a fraguar, tiene que estar colocado ya en los encofrados, porque si no, no puede fraguar antes, porque después no se podría colocar, estaría mal. Quiere decir que eso, hay una norma que me va avisando, che, mira que a las 2 horas ya va a empezar a fraguar. Entonces te limita. Hoy hay normas IRAM que dicen que a la hora y media el hormigón ya debe estar colocado arriba del encofrado. Bien, te da media horita más, ahí hay un changüí para terminar las operaciones del fraguado, de la colocación, pero ya a las 2 horas seguro ya tendría que estar todo terminado y ahí dejarlo tranquilo que empiece su proceso de fraguado. Obviamente que depende del clima, depende de los materiales que se utilizaron, depende de muchos factores, pero estamos en un valor intermedio de lo que estoy hablando. Luego de este periodo de fraguado empieza el endurecimiento. El endurecimiento es hasta, ahí lo pongo, hasta toda la vida. Toda la vida va a estar ganando endurecimiento. O resistencia, cada vez estar más duro, vamos a tener más resistencia. Pero la que vamos a utilizar nosotros, vamos a decir, bueno, a los 28 días tengo la resistencia con la cual calculé, o sea que todo lo que viene después será un extra, pero va a ser muy, muy poquita la que va a seguir ganando. Bien, me voy por acá, esto es lo que quería completarles, y ahora voy a mostrarles 2 ensayos que son los más comunes, hay muchos ensayos que se hacen al hormigón, y los voy a mencionar porque todos ustedes pueden acceder por los canales de YouTube, de lo que quieran, a ver cómo se hacen, está bueno, pero bueno, hay muchísimos de ensayos y lo van a ver, y está bueno que lo vean porque si no lo van a tener que ver en una obra y está bueno verlo antes. El ensayo, ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Llenamos un cono, que ven acá, este que está acá, lo llenamos en 3 capas, esto naranja es el hormigón que voy llenando, saco el cono, esto es un cono, por eso se llama cono de Abrams, y es el ensayo que me va a medir asentamiento. Lo saco, mido cuánto descendió y este es el asentamiento. Si esto desciende mucho es un hormigón muy fluido, si esto desciende poquito es un hormigón bastante denso. Denso podemos decir que estamos hablando de 5 o 6 centímetros, vamos a pararnos por acá, y hoy lo típico es muy denso, si lo ven, eso es denso, es difícil de trabajar, pero es el que se utiliza para, por ejemplo, cuando hacemos algo con pendiente, para que el hormigón no se caiga, y entonces decimos, si tengo que hacer algo así, lo tengo que hacer con un hormigón denso, que con la mano uno lo puede ir armando y esto no se va a caer. Es muy difícil de trabajar, lleva tiempo. Esto lo usamos en Buenos Aires, en Argentina más que nada, para hacer bases piramidales. Las bases piramidales, que se verá en la clase de bases, pero cuando las bases tienen esta forma inclinada, esto hace que lo tengamos que armar con la mano, entonces tiene que ser un hormigón denso para que no se me vaya cayendo. Los estructurales estamos acá, si se fijan, en este 1214 es un hormigón estructural. Si queremos que esto sea más fluido, por algún motivo, bueno, podemos estar en los 16, bueno, puede llegar a muchos más asentamientos mayores que, bueno, dependerá del caso, no voy a entrar en detalle ahora. En general, uno lo quiere más fluido, a veces por velocidad de trabajo, pero otras veces, en estos valores, cuando hablamos de 16, es por una cuestión de que necesitamos que penetre bien por las armaduras. Si tengo una obra con mucha armadura, yo necesito un hormigón
más fluido. Pero, en general, la fluidez, ¿cómo se logra? Bueno, con más agua. Y cuando vos tenés más agua, que le querés agregar más agua, perdés resistencia. Entonces, para hacer una mezcla correcta, tal vez uno pide un asentamiento 14 y se le agrega un super fluidificante, que es un aditivo que lo hace más trabajable al hormigón, más moldeable, más fluido, y no tengo que ponerle agua que me estaría quitando resistencia. Bueno, todo eso igual se estudia en un lo hace la hormigonera, ¿no? Bien, acá vemos alguna foto del ensayo de Abrams y paso rápidamente. En otro video me preguntaban cuáles son los asentamientos que se suelen usar. Acá les dejo la fotito, ni los voy a mencionar, pues son sugeridos, no es algo que esté escrito en la norma, así que por experiencias, alguno puede decir, no, yo uso más, yo uso menos, bueno, cada uno con su propia experiencia, pero para que tengan una referencia. Cuando el hormigón es muy, muy fluido, a veces con el cono de Abrams no podríamos medir altura. Imagínense, como ven en la foto inferior, el hormigón se abrió. Entonces, acá en vez de medir lo quería así, yo lo pido así, bien fluido, pero acá el asentamiento no lo puedo medir en altura porque es muy fluido. Lo que se hace es medir el diámetro que tiene este hormigón cuando se abrió, ¿sí? O sea, se coloca en el cono de Abrams, pero cuando cae, en vez de medir alturas, mido diámetro. Es otra forma de medir, no se suele usar mucho porque no usamos en las obras hormigón de tanta fluidez, pero sepan que existe. Y ese entonces mide asentamiento, mide la trabajabilidad. No digan que mide resistencia, porque el que mide el ensayo que mide resistencia es el ensayo a compresión, del cual ya hablamos, y ahí está, ven en la fotito, una probeta de hormigón, y ahí está dentro de una máquina que la van a presionar, hacen fuerza, que acá la llamaron, yo lo dejé así, lo podría haber cambiado, acá está la resistencia, acá tengo la formulita que yo les dije que hacíamos, que es la resistencia es igual a la fuerza dividido el área. Bien, esto ya lo hablamos y pasamos ahora a hablar del curado. El hormigón necesita protegerse una vez que ya empezó su estado de endurecimiento. Después del fraguado, el hormigón le quedan gotitas de agua, partes de agua en su interior, y si ese agua que estaba en su interior se evapora rápidamente, eso hace que no logre entrar en contacto con alguna partícula de cemento. Entonces, hay que proteger al hormigón para que el agua no se evapore sola, que tenga su proceso natural. Todo eso puede ser producto de calor, que haga que, bueno, en días normales también hay que hacer el curado, en días normales vamos a hablar de, mucho de lo que digo acá es de Buenos Aires, que el clima es un clima templado en general, puede haber días fríos, calurosos, pero tenemos un clima bastante tranquilo. En otras zonas tal vez el curado tendría que ser como mucho más importante porque el clima es más hostil, pero acá el curado es igual de necesario, y ahora lo vamos a ver, porque el no hacerlo provoca que el agua igual se evapore en sus tiempos, ya sea por el calor, sea por vientos, a veces, no sé, por cualquier tema climatológico. Entonces, el curado consiste en mantenerlo húmedo al hormigón. El riego es lo que podemos usar en Buenos Aires y con eso es suficiente. Todas las noches o a la tardecita se lo riega. Y si no, en otros lugares tal vez haya que protegerlo con mantas, con otros sistemas. Pero siempre hay que protegerlo. Nosotros cuando hablamos de climas normales, insisto, templados más que normales, ¿por qué me fui acá? Vamos a decir que la resistencia normal que tendría que tomar el hormigón es esta, con un curado de 7 días. Ya digo, en Buenos Aires por lo menos 3 días hay que hacerlo. En Buenos Aires. En otros lugares 7 seguro. También, insisto, depende si estamos en invierno o si estamos en verano. Pero lo normal es que mínimo 3 días
7 días lo sugerido por mí, por todos, tendría que ser 7 días. Cuando hacemos menos de estos 7 días, el hormigón pierde resistencia. A largo plazo, ahí están los resultados, esta es resistencia y esto es en el tiempo. Y si yo lo curo mucho más tiempo, durante 180 días, la resistencia, estos son ensayos, esto es real, no lo estoy inventando yo. Que no se haga no significa que las cosas las hagamos bien. Sí, esperen, no me quiero terminar, quiero terminar con el curado. Algo también importante que provoca la falta de curado no solo es la disminución de resistencia, sino que es, y este es muy, muy importante este tema, es que el hormigón, porque se ve, el hormigón se contrae más de lo que se tendría que contraer en forma acelerada. El hormigón también no solo a lo largo del tiempo adquiere resistencia, o sea, le van pasando cosas, sino que a lo largo del tiempo también se va contrayendo, se va deformando. O sea, ustedes saben que si mezclan agua con cemento, por ejemplo, y eso cuando fragua, cuando se seca, ¿qué le va a pasar a esa masa de agua cemento? Se va a contraer toda, imagínensela, yo creo que alguna vez en su vida habrán visto agua con cemento, simplemente o ya incluso cuando hacen algún revoque solo con cemento y no le ponen arena, esa masa se agrieta toda, pues se contrae. Bien, al hormigón le pasa lo mismo. Lo que pasa que en menor medida porque está controlada, porque tenemos agregados, bueno. Pero se contrae. Entonces, imagínense que si no hacemos el curado, esa contracción se hace mucho más rápido y se forman fisuras. Esas fisuras pueden ser pequeñas y no preocupantes, pero a veces pasan de lado a lado y eso se llama rajadura. Cuando tengo una fisura que pasa de lado a lado, si esto es una viga, una losa en corte, tengo una fisura chiquitita así, no me preocupo, digo, bueno, el hormigón siempre va a tener fisura, eso es así. Pero cuando esto se transforma en que esto es muy grande y se hace así y acá se forma así, esto es una rajadura, o puede ser así directamente, y ya me queda separado un hormigón de otro, y si se queda separado no es lo mismo que si estuviese unido el hormigón, ¿sí? No va a trabajar igual, es un punto débil, es para preocuparse, sí. ¿Hay que soluciones? También hay soluciones, pero hay que actuar, porque si yo lo podía evitar con el curado. Bien, algunos conceptos que quiero que sepan, palabras, cuidar la segregación. ¿Qué es la segregación? Esto es en el momento de llenado del hormigón. Hay que cuidar, primero, el hormigón viene mezclado. Si está bien mezclado, tendríamos que tenerlo bien mezclado, mejor dicho, ¿no? Bueno, cuando viene de una hormigonera, se supone que esto está bien. Yo después tengo que cuidar de que no le pase esta segregación, que es la separación de los componentes del hormigón. La segregación es peligrosa porque miren, eso ya no está trabajando ahí, el hormigón no existe en la foto, no existe acá, no existe la pasta de cemento, solamente veo un agregado, cemento por ahí suelto, pasta cementicia por ahí, entonces se llena mal, esto es peligroso. ¿Cómo se evita? Bueno, hay que tener cuidado con el llenado del hormigón en los encofrados. Para eso, la norma da algunos lineamientos, pero el más común, bueno, acá es porque estuvo tal vez muy seca la mezcla, puede haber muchos motivos, pero hay un motivo que es muy importante que lo sepan, que el hormigón no se puede volcar si esto es un pozo, pónganle, y acá tengo si este es el pozo, y quiero llenar acá abajo de hormigón, muchas veces se vuelca el hormigón desde 3 metros de altura, pónganle, y esto está prohibido por la norma. Creo que lo máximo, ahora justo no me estoy acordando, se me hizo una laguna en la cabeza, más de 1 metro de altura, no, ya 1 metro es mucho, 50 centímetros, no me acuerdo cuánto lo limita, pero en realidad para tirar hormigón en altura, lo único que podría hacer es colocar alguna bandeja donde el hormigón deslice. El hormigón no se puede volcar, hay que hacerlo bajar en bandeja, no puede volcarse en altura, ¿sí? Y esto lo digo, insisto, porque en obras
se suelen llenar las bases que están a veces en profundidad, tiran el hormigón desde arriba hasta la fundación, lo tiran. En muchos lados pasa. En otros lados, como el hormigón te lo tenés que subir, no suele pasar, pero en las fundaciones es muy, muy común. Y a veces dicen, bueno, siempre lo hice así, siempre lo hiciste mal. ¿Ok? Bien. Segregación. Grave. Problema. Bueno, acá hay algunos motivos más. A veces también esto pasa cuando no se vibra, cuando no se compacta bien. Esto porque tengo muchas armaduras. Todo eso son causas de segregación del hormigón. Y otro tipo de otro tipo de segregación es la exudación, que en vez de separarse los componentes, sí, es lo mismo, lo que se separa es el agua, que a veces arrastra cemento, y entonces, por distintos motivos, porque la piedra a veces, por algún motivo, se fue para abajo, la que es la más pesada, y el agua empieza a fluir, o tuvo un exceso de agua. Bueno, esto también, obviamente que acá ese agua arrastra cemento y ya no es la misma mezcla de hormigón que la que estaba pensada, por lo tanto, también esto es grave, ¿sí? Esto hay que cuidarlo. Y esto tiene que ver con el proceso de llenado. Bueno, obviamente que también depende de la preparación. Si hay mucha agua va a pasar esto. Bien, esto es lo que les estaba diciendo, que el hormigón siempre tiene retracción, disminución de volumen. En el proceso de fragüe hay esta disminución de volumen. Eso lo llamamos contracción plástica, retracción en estado fresco. Bien, y bueno, depende mucho del clima y hay que conocer un poquito del hormigón, por eso lo voy nombrando, que sepan que hay que tener ciertos cuidados. ¿Sí? Hay muchas formas de solucionar, la experiencia los hará aprender, pero hay que interiorizarse en el tema. Algunas propiedades más que podemos nombrar del hormigón, las voy a leer ahora porque ya para conocerlo. Densidad del hormigón, bueno, todos sabemos que es la densidad, que tiene que ver con su peso específico. El hormigón es permeable, podremos decir que el agua no pasa directa, pero puede pasar. La humedad la va a transmitir, así que no es hidrófugo, sí se puede colocar aditivos. Bueno, y estas variaciones de volumen. Y una propiedad importante, algo que van a escuchar, que es la fluencia lenta del hormigón. ¿Qué es la fluencia lenta? Es que también el hormigón, dije que a lo largo del tiempo se sigue deformando. ¿Por qué? Porque cuando tiene cargas, eso hace que lo largo del tiempo el hormigón siempre avance con su deformación. No se puede evitar, es así. Es así. Acá hay un dibujito de cómo es el periodo de fluencia lenta. Tenemos deformación en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Y vemos que el hormigón, cuando entra en carga, hay un cambio de volumen importante, hay una deformación instantánea y va avanzando a lo largo del tiempo. ¿Lo ven? ¿Ven mi mouse? Y si lo descargo, lo que era la deformación instantánea la recupera, o sea, obviamente que vuelve a una posición, pero no vuelve a la inicial, que sería acá abajo, sino que queda deformado. Ya le queda una deformación ahí, una parte que le va a quedar. Eso es porque entramos en el periodo plástico, ¿no? En el periodo elástico se recupera, en el periodo plástico queda deformado. Y en el periodo, entonces, si yo quito la carga, queda una deformación, pero sigue pasando el tiempo y sigue deformando, ¿sí? Por distintos motivos. Esto sigue por una contracción, ven que acá lo que haya va a seguir deformando. Bien. Y estas muestro fisuras que son comunes, que van a aparecer siempre por retracción en un hormigón. Cuando ustedes lo ven en una obra, van a ver que tiene fisuras. No, bueno, cuando está mal hecho, ¿no? Obviamente se puede evitar, se puede evitar. Una más, un concepto importante que ya lo hablamos, es la trabajabilidad. No me quiero terminar esta charla sin hablar de la trabajabilidad, porque no es un concepto que yo voy a la obra y por ahí hablo de trabajable. No sé si usamos esa palabra en obra, pero sí es la palabra que usamos los profesionales para decir si ese hormigón se puede colocar en determinado lugar. Es trabajable para determinado lugar, para para determinado elemento estructural, pero para otro por ahí es menos trabajable.
y no tiene un, digamos, es un término subjetivo. Lo que nos da más idea de trabajable es el asentamiento. El asentamiento es algo objetivo porque se mide y es un ensayo que se hace y te dice cuánto es. Pero la trabajabilidad depende de muchos factores, no solo es el asentamiento, eso es lo que nos da más idea de cuán trabajable es. Si yo tengo un asentamiento más, o sea, si tengo un hormigón más fluido, digo que es más trabajable, pero la trabajabilidad tiene que ver, como concepto, es más amplio y tiene que ver con, bueno, la definición es lo que está escrito ahí, lo pueden leer, es la facilidad con la que puede ser mezclado, transportado, colocado, compactado y terminado. ¿Sí? Todo eso, todas esas etapas cumple. ¿Sí? No es solamente que sea fluido, tiene que ver con la facilidad para todo eso, o sea que dependemos de un momento de transporte, momento de cómo son las armaduras ahí, entonces es trabajable para determinado lugar, para otro no. Y incluye, entonces, qué facilidad tiene para moverse, si se puede compactar, cómo se va a compactar, bueno, la estabilidad dimensional, bien, y la consistencia que sí va a tener ese hormigón. Bien. El hormigón, lo voy a saltear esta parte, el hormigón en estado fresco tiene que, lo quiero leer, pero no tengo mucho más para decir, creo que está muy claro. Tiene que ser capaz de ser mezclado y transportado con el menor esfuerzo, características que sí, uno tiene que saberlas, capaz de asegurar la uniformidad, tiene que ser uniforme y homogéneo. Este homogéneo es lo más homogéneo posible, sabemos que va a ser siempre heterogéneo, eso ya lo habíamos dicho. Tiene que fluir con facilidad, llenar todas las armaduras, tiene que ser capaz de ser vibrado, capaz de ser compactado, tiene que ser vibrado. ¿Se acuerdan que en algún momento dijimos que tiene que ir con un vibrador, que es una varillita que vibra y lo va a hacer, ¿para qué? Para generar mejor compactación. Bueno, no tiene que segregarse, no tiene que exudar. Bien. Y con esto, sí, terminamos hoy. Los veremos en próximos